yo quería hablarles un poco sobre los desafíos en la protección de derechos y específicamente lo que yo quería hacer era comentarles de dos casos específicamente en los cuales la Corte se ha topado con problemáticas específicas y con problemáticas que han justamente presentado un desafío y que han obligado a que la Corte, digamos, salga de lo normal, digamos, de su cotidianidad y encuentre justamente estas formas nuevas para remitirse y para resolver sus casos. Entonces, solo para darles una idea un poco, esta información es del Boletín Anual de la Corte Constitucional que fue publicado en febrero de 2021. La mayor parte de la gestión de la Corte Constitucional, al menos en lo que es sustanciación, tiene que ver con acciones extraordinarias de protección. Esto es 679 casos, al menos sentencias fueron emitidas en 2021. Después tenemos 64 acciones por incumplimiento, perdón, estas de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, 31 acciones públicas de inconstitucionalidad de acciones normativos, ahora sí, 17 acciones por incumplimiento y 12 dictámenes de tratados internacionales. Entonces, como ustedes pueden ver, la mayor parte de las acciones que tenemos son acciones extraordinarias de protección y en las mismas la mayor parte de veces los derechos que más son alegados son motivación, son seguridad jurídica, son tutela judicial efectiva. Y sobre estos derechos la Corte ha tenido un avance sostenido y una construcción sostenida del contenido de estos derechos que se puede ver, por ejemplo, en la sentencia 1158-17 EP del año 2021 que trata sobre la motivación, o por ejemplo la 889-20 JP 21 que trata, digamos, que tiene cuestiones súper interesantes y criterios y estándares sobre la tutela judicial efectiva. Ahora, sin embargo, existen estas otras sentencias también, y yo les voy a hablar justamente dos, en las cuales la Corte, justamente como les comentaba antes, tuvo que encontrar esquemas para sí, encontrar esquemas para poder resolver estos casos que me parece que son bastante peculiares y que adicionalmente fueron sentando realmente precedentes porque no existían casos de la Corte, digamos, que topaban estos temas. Entonces, el primer caso del cual yo les quería hablar es la sentencia 904-12 JP del año 2019 que trata sobre la negativa de atención en embarazo y violencia obstétrica. La importancia, digamos, en este punto de este caso es justamente que es la primera sentencia que tiene la Corte Constitucional en la cual se habló específicamente sobre violencia obstétrica. Quería hablarles un poco sobre los hechos del caso. Una mujer embarazada de 27 años ingresó a un hospital de IES con lo que ella describió que eran leves dolores de parto. Esto fue en 2011. Horas después, el niño nace, según el mismo testimonio de la mujer, sin asistencia médica. Esto es, ella estuvo en el hospital, ingresó al hospital y no fue atendida. Tanto así que ella misma relataba que ella tuvo que prácticamente sacarse el bebé por poco ella misma porque no fue atendida por los doctores. El momento que ella hizo esto, ella obviamente tuvo un desgarro y empezó una hemorragia, la cual sí fue intervenida, pero fue intervenida por 1 hora y luego la dejaron sola en el quirófano por varias horas y finalmente le informaron que tenía que ser transferida a otro hospital. El niño recién nacido se quedó en el hospital donde nació y ella fue transferida a este otro hospital. Este otro hospital, que era también parte de la red del IES, tampoco le quiso atender hasta que una obstetra, eh, digamos que le ayudó y finalmente eh, le apoyó y le dieron el tratamiento que ella necesitaba. Todo esto había sucedido porque ella no poseía vigencia de derecho, que era finalmente el hecho de que su empleador estaba atrasado en el pago de aportaciones de IES y por ende ella no podía, digamos, según estos hospitales, no tener, no, digamos, tener acceso a los servicios que ella requería. Ella estuvo internada por 3 días. Finalmente, ella presentó una acción de protección en la cual alegó la vulneración a los derechos a la salud, a la seguridad social, a los derechos de las mujeres embarazadas, a la libertad y también a las responsabilidades del Estado y a la atención de emergencia. En la primera instancia, digamos, la demanda de ella fue aceptada
por existir una vulneración a la atención médica preferente y especializada, atención al niño recién nacido, y se dieron medidas de reparación económica, compensación de gastos, disculpas públicas. La segunda instancia también fue aceptada parcialmente. Hubo un pequeño cambio en las medidas de reparación. Ahora, esta sentencia entra por el proceso, digamos, de selección y de revisión, en el cual la Corte puede elegir, digamos, estas sentencias de acciones de protección y de garantías jurisdiccionales, y cuando encuentre que tienen ciertos elementos que le pueden permitir hacer jurisprudencia de, digamos, jurisprudencia vinculante o jurisprudencia, digamos, de obligatorio cumplimiento, decide seleccionar este caso y emitir la siguiente sentencia. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Habló primero sobre la salud reproductiva en el Ecuador. Es súper importante también encontrar que la Corte, en este caso, por ejemplo, se centró muchísimo en el contexto. Justamente habló sobre la atención deficiente a cientos de mujeres embarazadas en el sistema de salud ecuatoriano. Por ejemplo, dijo que las estadísticas demostraban que en 2011, cuando sucedió este caso, murieron 241 mujeres embarazadas. En el 2018, que fue el año previo a que se dé esta sentencia, había 154 casos reportados. Esto había sido por causa de enfermedad hipertensiva, hemorragias obstétricas, embarazos que terminaban en aborto y causas no obstétricas. En el rango de edad, las mujeres más afectadas eran las mujeres de entre 20 y 29 años. Esto implicaba que la mujer en este caso, que tenía 27 años, además estaba en el rango de personas como con mayor probabilidad de tener esta digamos, muerte en como mujer embarazada. La Corte analizó los siguientes derechos: los derechos de las mujeres embarazadas y de las niñas, niños y adolescentes a recibir atención prioritaria, el derecho a la salud específicamente de la mujer embarazada y la violencia obstétrica, el derecho a la seguridad social y el derecho a la reparación integral. Yo me voy a concentrar específica y solamente en el derecho a la violencia obstétrica. Entonces, la Corte ha dicho, y esto también viene, digamos, de la jurisprudencia internacional y de los estándares internacionales, que, que la salud tiene estos elementos esenciales de interrelacionados: la disponibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la calidad. También se remitió a la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer y habló sobre la obligación que tiene el Estado de eliminar la discriminación contra la mujer en acceso a servicios de salud. Adicionalmente, se remitió al concepto de violencia obstétrica y dice que se deriva del concepto general del concepto de violencia contra la mujer y comprende, entre otros, algunos de lo que ustedes están viendo ahora en su pantalla. Por ejemplo, no brindar una atención oportuna y eficaz, causar dolor o sufrimiento innecesario, actuar de manera indolente, no informar acerca de los riesgos, beneficios y alternativas de intervenciones médicas, actuar de manera negligente, abandonar o demorar la atención. Todo lo cual sucedió y los jueces, digamos, en este caso, lo pudieron observar. Adicionalmente, se remitieron a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tiene específicamente un artículo, el artículo 10, literal G, que habla sobre la violencia obstétrica. En este caso, la Corte concluyó que la señora sufrió de manera reiterada prácticas que constituyen violencia obstétrica porque no fue atendida y valorada por médicos, aun cuando su situación de salud se tornó emergente. Pese a tener dolores, fue abandonada en varias ocasiones y fue tratada con indiferencia. Dio a luz sin la presencia del personal médico. Se suspendió la atención médica a pesar de estar en una hemorragia. Fue obligada a trasladarse a otro establecimiento de salud. Fue separada de su hijo recién nacido y no recibió información adecuada, pertinente y oportuna sobre su situación de salud ni la de su hijo. Adicionalmente, dado que la Corte encontró que existió, digamos, vulneración a los derechos de la señora, la Corte dictó medidas de reparación, entre las cuales está elaborar una guía integral de atención a las mujeres embarazadas y de prevención de la violencia obstétrica, que tenga directrices claras sobre la atención prioritaria de mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes. Y adicionalmente le pidió al IES también y al Ministerio de Salud Pública que se elabore un plan de revisión técnica a nivel nacional para verificar que los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, cuenten con las condiciones necesarias para atender este tipo de casos, para atender a las mujeres embarazadas y las
y las emergencias que ellas puedan tener. Entonces, como ustedes pueden ver en este caso, lo que la Corte hizo fue, claro, revisó el derecho a la salud, revisó el derecho a la seguridad social, dictó medidas de reparación, pero lo hizo desde este concepto de la violencia obstétrica, que es efectivamente lo que permitió que el caso realmente tenga un impacto mayor en el contexto ecuatoriano y en la vida de las mujeres embarazadas que se merecen y que deben tener una atención de calidad. La otra sentencia de la que quería hablarles es la 1497-20 JP, que tiene unos hechos diferentes, pero que también quisiera señalar porque esta corte tiene algunas sentencias y bastante jurisprudencia sobre movilidad humana. Y en este caso se vio justamente la situación de movilidad humana, pero también en el contexto educativo y en el contexto de acceso a la educación. Entonces, los hechos del caso son, una madre hizo varias cuestiones, pero efectivamente el Distrito de Educación negó la solicitud por considerar que se requerían los certificados de primero y segundo año. Lo intentó varias veces y finalmente la niña pudo inscribirse, pero después de tener un retraso casi de 7 u 8 meses en su inscripción. Y esto siempre con varias negativas del Distrito de Educación para ella poder acceder y poder empezar sus clases. La madre presentó una acción de protección en la cual se alegó la vulneración a los derechos a la educación y a garantizar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes a través del acceso a la educación. En primera instancia se aceptó la demanda y se establecieron medidas de reparación que tenían que ver con garantizar a la niña el acceder al derecho a la educación en cualquiera de las unidades educativas del país donde esté su domicilio, disculpas públicas, entre otros. Y en segunda instancia también se ratificó la sentencia y se dispuso que se nivelen los conocimientos de la niña en materias de realidad ecuatoriana. Porque una de las cuestiones que ella hizo fue eh, dar una prueba para poder entrar digamos, al grado que le tocaba y no alcanzó el puntaje que tenía, pero ella no había alcanzado el puntaje que tenía porque justo tuvo falencias en las preguntas que tenían que ver con realidad ecuatoriana, con geografía ecuatoriana. Ella era una niña en situación de movilidad humana y no tenía los conocimientos para poder dar esta prueba. Tampoco se le ofreció ni se le dio ayuda para que ella se nivele justamente en estos conocimientos. El análisis de la Corte Constitucional en esta sentencia que también entró por revisión, indicó que si bien existen, digamos, estos requisitos objetivos y razonables que son exigibles para la admisión y permanencia en programas de estudio, también existen estos requisitos que son objetivos y los que pueden ser también subsanados. Que el acceso a la educación implica que esta no debe ser interrumpida por criterios irracionales y arbitrarios. Y la idea justamente es asegurar las condiciones óptimas para la continuación de los estudios. La observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también habla sobre la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad de el derecho a la educación. La Corte, para analizar este caso, se concentró en la accesibilidad y esto implica que las instituciones y los programas de enseñanza deben ser accesibles a todos sin discriminación en el ámbito del Estado aparte. Esto implica no discriminación, accesibilidad material y accesibilidad económica. La Corte aquí encontró que había existido, digamos, una falta en la accesibilidad debido a que había habido una discriminación indirecta. Esto es, aunque la práctica o norma aplicada al caso es neutral, esto ha dicho la Corte, su impacto en un grupo determinado podría generar una consecuencia discriminatoria. Esto, en tanto que el distrito había justificado que actuó con base en el ordenamiento jurídico. Dijo, yo apliqué las normas que tenía que aplicar, incluyendo los convenios sobre la homologación de estudios. La Corte consideró que las normas alegadas por el distrito respondían a las necesidades propias de las personas que necesitan la homologación de sus estudios, así como la obligación misma del Estado de convalidar estos títulos
y niveles de educación bajo los criterios de flexibilidad y razonabilidad. Las mismas normas que ellos estaban aplicando hablaban de facilitar, de anteponer los derechos de igualdad y equidad en el interés superior del niño, justamente la flexibilidad y la razonabilidad. Y no se estaba cumpliendo con lo que se debía cumplir en este caso. Entonces la Corte dijo, de alguna forma se puede considerar que la solicitud de certificados de difícil acceso para una familia migrante o una evaluación de conocimientos de la realidad nacional del país en el destino pueden ser opciones para el acceso a la educación de un niño, niña o adolescente en movilidad humana. En consecuencia, ninguna de las alternativas que fueron propuestas por el distrito eran razonables, por lo que devinieron en discriminatorias y vulneratorias del derecho a la educación de la niña. Adicionalmente, la Corte indicó que el acceso tardío a la educación de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana presentaba específicamente una desventaja adicional a lo que ya tienen, digamos, a las otras desventajas que ya tienen los niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana, pues su inserción inoportuna impide su adaptación a las costumbres, tradiciones, cultura de un país desconocido para ellos y adicionalmente obstaculiza la inclusión de ellos en una nueva sociedad, lo que además puede también terminar en agravar los efectos de actitudes discriminatorias y xenófobas. Estas trabas que la niña tuvo que, digamos, estas trabas y estos obstáculos que la niña tuvo que sobrepasar, la Corte consideró que habían ralentizado su proceso normal de desarrollo social y cognitivo acorde a su edad, por lo que no solo fue vulnerado el derecho a la educación, sino que se pudo haber estado afectando el libre desarrollo de su personalidad, así como su crecimiento como individuo autónomo, con miras a construir un proyecto de vida acorde a sus intereses. Como medidas de reparación, la Corte consideró, ratificar las sentencias de primera y segunda instancia con sus medidas de reparación, pero adicionalmente dispuso que el Ministerio de Educación adecúe los lineamientos de los acuerdos ministeriales pertinentes al caso, dispuso al Ministerio de Educación que difunda la sentencia en su página web y dispuso adicionalmente que dentro de 6 meses se informe sobre el diseño de las pruebas que serán usadas para la evaluación de niñas, niños y adolescentes en movilidad humana. Es decir, adecuar los lineamientos de los acuerdos ministeriales para que sea realmente accesible y tengamos estas cuestiones de flexibilidad, accesibilidad y razonabilidad, pero también tomar en cuenta la situación de niños, niñas en movilidad humana para las pruebas, porque la niña en último caso tuvo también esa traba. Con eso quisiera terminar y más que nada quisiera como subrayar que en estas dos sentencias la Corte como se encontró con estos desafíos que implican estas nuevas temáticas. En tanto la violencia obstétrica, por ejemplo, y en otro, la situación, por ejemplo, de movilidad humana que nos trae muchísimos nuevos retos y muchísimos nuevos desafíos y muchísimas nuevas preguntas y problemas jurídicos que la Corte tiene que responder y que la Corte además tiene que responder de una forma creativa y que efectivamente termine en la protección de los derechos y que efectivamente dicte medidas como se vio en los casos de violencia obstétrica y en el caso de acceso a la educación de esta niña, que logren efectivizar el acceso a los derechos de estas personas, el acceso a los derechos de las mujeres embarazadas que sufren de violencia obstétrica o el acceso a los derechos de los niños y niñas en situación de movilidad humana que deben poder acceder a la educación en este país. Con eso, muchísimas gracias.